La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. José Luis de la Cruz es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. También se desempeña como presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN, profesor de cátedra en doctorado de Ciencias Financieras de la EGADE Business School en el Campus Ciudad de México y en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Fue director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Departamento de Economía y Finanzas, también del TEC de Monterrey, Estado de México. Y realizó estudios de maestría en Economía en el Colegio de México y de doctorado en Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores. Un amplio currículum, el de José Luis de la Cruz, que esta mañana nos acompaña aquí en Contextos y a quien le agradecemos su presencia vía telefónica en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Buenos días, José Luis. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, pues para informar al auditorio, para darle a conocer el análisis del difícil escenario de la deuda nacional que, de acuerdo con el Instituto, por primera vez en 12 años, el pago de los pasivos superará a la inversión en materia de obra pública. Y bueno, un dato también muy importante que da este instituto y que resulta preocupante, que en febrero el pago de intereses y gasto que implica la deuda del sector público aumentó debido a que el Banco de México anunció un nuevo incremento en las tasas de interés y bueno, pues los ingresos excedentes ascendieron a un 1.2 billones de pesos, los ingresos excedentes en los últimos 2 años, 3 veces el costo del Aeropuerto Internacional de México. ¿Cuál es la situación al respecto, José Luis? Bueno, lo que muy bien acabas de señalar nos plantea claroscuros para las finanzas públicas. ¿En qué sentido? Lo primero es de que este costo financiero, básicamente el pago de intereses por la deuda que tenemos, tanto interna como externa, pues para este año implicará un gasto de más de 650,000 millones de pesos. Esto, para dimensionarlo, pues básicamente supera el presupuesto de 2 de las entidades del país que más recursos manejan, que es el Estado de México y la Ciudad de México. Evidentemente supera el presupuesto de 10 de las entidades más pequeñas del país. ¿Y esto qué implica? De que recursos que deberían estarse utilizando, por ejemplo, para inversión física, es decir, carreteras, puentes, infraestructura ferroviaria, marítima, pues se tienen que destinar al pago de intereses. Después, o al menos durante los últimos 15 años, esta situación no se había observado, es decir, que el costo financiero, el pago de intereses y lo que nos cuesta la intermediación para pagar, rebase lo que se destina para el rubro que en principio debe generar crecimiento, que es la inversión. Y en este sentido, de lo que nos habla, junto con lo que mencionabas, de los recursos excedentes, que tan solo entre 2016 y 2017 rebasaron 1.2 billones de pesos, es decir, con esto se habría podido pagar no solamente 3 aeropuertos como el que se está construyendo en el Estado de México, sino también se podría haber pagado 2 años del costo financiero que mencionamos. Pues de lo que nos habla es de que el gobierno federal y los estados tuvieron recursos adicionales a lo presupuestado, pero en donde esos recursos no se ven en un mayor crecimiento económico, y evidentemente que ese es un problema importante en las finanzas públicas del país. Ahora, una pregunta que es fundamental: ese excedente de 1.2 billones de pesos, ¿a dónde fue a parar? ¿En dónde quedaron esos ingresos excedentes? ¿Se fueron a gasto corriente? ¿Se fueron a pagar la deuda? ¿Se fueron a campañas electorales? ¿Se fueron a compra de votos? ¿Hay información al respecto? Digamos que dentro de lo que es la ley de coordinación fiscal, que básicamente es el pacto fiscal, en donde los estados, las entidades federativas ceden la potestad de recaudar a la federación, y a partir de eso pues hay una distribución de estos excedentes, pues básicamente lo que se puede determinar
es de que parte de estos excedentes primero se destinaron para hacer pagos adelantados de deuda, es decir, sobre todo lo que son, si nosotros recordamos, cada año Banco de México presenta sus saldos de operación, y en los últimos años el Banco de México ha generado una parte importante de excedentes que básicamente al menos más de la mitad se destina a hacer pagos anticipados de deuda. Entonces, una parte se destinó a ello, otra parte se distribuyó entre los estados, en principio para hacer obra de inversión física. Lo que se puede observar es que en muchas ocasiones acabó realmente en gasto corriente o en obras que no tuvieron el impacto de crecimiento económico deseado. Y digamos, en donde no podemos tener la certeza, porque lamentablemente es un rubro muy oscuro, no sabemos cuánto de esto pudo haber acabado en la sombra de la corrupción. Entonces, en ese sentido, lo que sí se puede afirmar, y que sería más delicado si contemplamos que el uso o mejor dicho, que los ingresos excedentes en México son una constante. Si ampliamos el horizonte de tiempo y lo traemos desde 2003 hasta 2017, los recursos excedentes sumaron más de 3.8 billones de pesos. Ahora bien, la Secretaría de Hacienda informó que en lo que va del sexenio, la deuda federal se incrementó en 70% y al cierre de 2017 se reportó un saldo neto de 10.089.000 millones de pesos, lo que se viene a agravar con el incremento de las tasas de interés anunciado por el Banco de México, que pasó de 7.25 a 7.5%. ¿Hay algún cálculo cuánto representa esto en el incremento del gasto nada más en puros intereses que hacemos los mexicanos de la deuda pública? Bueno, si nosotros observamos en los últimos 10 años, lo que veremos es que este incremento del costo financiero pues se ha elevado en casi un 80%. Es decir, el haberse endeudado después de la crisis del 2009, que es cuando comenzó esto, pero que se aceleró después del 2012, hoy en esencia pues sí nos cuesta un 80% más. Eso sin contar lo que mencionabas, de que durante una parte de este periodo de tiempo las tasas de interés fueron históricamente bajas. ¿Por qué? Por la crisis de 2009, que implicó tasas realmente muy reducidas. Ahorita que se está incrementando, pues lo que vemos es de que la trayectoria del costo es exponencial, y en ese sentido todavía falta ver en qué nivel quedan las tasas para poder anticipar en qué nivel quedará el pago del costo financiero, que hasta ahorita no pareciera tener todavía un techo. Ahora, los analistas coinciden en que la situación que se está viviendo en cuanto a la deuda, pues se está pagando muchísimo más en intereses que en capital. Algo similar a lo que está sucediendo con la deuda pública de Coahuila. Le preguntábamos al secretario de Finanzas de aquí de Coahuila a qué se debía que únicamente el 13% del total del costo de la deuda se iba a capital y el otro 77% se iba, el otro 87% se iba únicamente a pago de intereses. Y él decía que porque, bueno, pues así son las cosas. Siempre en los primeros años se paga más de intereses que de capital. Sin embargo, Fundar vino a desmentir al decir que hay estados como Nuevo León, por ejemplo, y Querétaro, que dedican la mayor parte del pago al capital y la menor parte a intereses. ¿Cuál es la situación al respecto, Pablo? José Luis. Bueno, yo creo que aquí justamente es una situación más híbrida. ¿En qué sentido? Con estos pagos anticipados que se han realizado, justamente lo que se intenta hacer es disminuir el monto de la deuda, es decir, se abona al capital. Sin embargo, si no se tomaron en cuenta esos pagos anticipados, en realidad la estructura del costo financiero acaba privilegiando netamente intereses, es decir, acaba predominando el pago de intereses. Entonces, en ese sentido, son los recursos excedentes los que acaban amortizando en realidad en la parte del pago al capital.
Y esto nos habla de que por el pago de la deuda estamos atados a no atender a otras que sí son verdaderas prioridades para los mexicanos, como son las obras de infraestructura, la obra pública, la salud, la educación. ¿Qué tanto repercute el costo de la deuda en estas prioridades para los mexicanos? Bueno, pues cuando observamos que este año el costo financiero va a ser más que lo que se destina a nivel federal de inversión física, y que los presupuestos de los estados, más o menos la proporción de los recursos destinados a inversión versus lo que es el gasto corriente de cada estado, pues es una proporción de 9-1 en favor del gasto corriente, es decir, muy poco lo destinan a inversión física. De lo que estamos hablando es de que en general el costo financiero, es decir, el pago de intereses y el gasto corriente, pues acaban absorbiendo los recursos públicos, y con esto, pues el impacto que genera el gasto en el crecimiento del gasto público es muy bajo. La cifra es contundente: entre el 2004 y el 2016, el crecimiento del valor agregado generado por el gasto público fue de apenas 0.2% en promedio anual, es decir, no contribuye prácticamente nada al crecimiento. Pero es que paradójicamente estamos viendo también cómo los gastos, por ejemplo, en materia de salud, cultura, ciencia y tecnología e infraestructura han ido a la baja, sobre todo luego de los recortes que se han tenido del gasto público. Sin embargo, el gasto de la deuda va a la alza. ¿No hay alguna autoridad, el Congreso de la Unión o alguien que pudiera revertir esta situación? Digamos que ahí lo que tendría que plantearse es cuál es la prioridad nacional. El punto aquí es de que los compromisos financieros que han adquirido tanto el gobierno federal como los estados, al final del día son parte de lo que ellos siempre cuidan para no estar en el ojo del huracán respecto a las calificadoras financieras. Entonces, a diferencia de los años 80, cuando se podía hacer una renegociación de la deuda, porque esta deuda era con ciertos bancos, con ciertos grupos financieros, hoy lo que tenemos es que esto está emitido en una cantidad de bonos de gobierno, en donde estos recursos no necesariamente los tiene un solo grupo financiero, sino muchos están o están vinculados con fondos de pensiones o otros instrumentos, y el detalle aquí es que difícilmente se va a poder hacer una renegociación, porque hoy no hay una cabeza visible con la cual hacer la misma. José Luis, buenos días, le saluda Marcela Pámanes, y escuchándolo con atención, bueno, la situación económica no es que sea muy boyante para nuestro país. Sin embargo, escuchamos a los candidatos ofrecer y prometer a diestra y siniestra. Con las condiciones que tenemos y dada la situación de endeudamiento que tiene México, ¿es factible, es posible que todas estas ofertas políticas que están haciendo los candidatos las puedan cumplir? Pues bueno, a mí me parece que sí hay elementos para poder llevar a México de un crecimiento del 2.5 a por lo menos uno de 4, y en eso creo que se puede alcanzar en el corto plazo, pero requiere una estrategia de política económica totalmente distinta. ¿A qué no me refiero? Por ejemplo, recursos excedentes, destinarlos a inversión física. Segundo, sí hay criterios de eficacia en el gasto de gobierno que, si se aplican, pueden generar mayor crecimiento económico. Tercero, cambiando el papel de la banca de desarrollo. Hoy la banca de desarrollo en México tiene recursos, pero no los destina hacia fines productivos. Cuarto, sí me parece que en las obras del sector público, en sus 3 niveles de gobierno, si se acaba privilegiando lo hecho en México, y con eso se tiene un impacto positivo hacia el sector privado, se pueden mejorar las condiciones para generar crecimiento, y evidentemente con una lucha frontal contra la corrupción, disminuir toda la serie de trámites que hoy entorpecen la inversión y la marcha de puesta de empresas, y tomando acciones como esas, que además no requieren ni siquiera cambios constitucionales. Sí me parece que el país puede pasar de un crecimiento de 2.5 a uno de 4% en un lapso de entre 3 y 4 años. Ajá, el crecimiento económico sí, pero luego todas estas dádivas, si me permite utilizar el concepto, de darle a todos los mexicanos una cantidad determinada, nada más por el hecho de ser mexicanos, o todos estos ofrecimientos que se están haciendo de congelar los precios de las gasolinas, etcétera. ¿Es factible creer, dadas las condiciones económicas del país?
Bueno, yo creo que al final del día el bienestar de la población depende de que se tenga empleo. Evidentemente el gasto público, los recursos públicos no alcanzan para resolver los problemas sociales que el modelo económico actual está generando. Es decir, los recursos del gobierno no alcanzan para atender a 53 millones de pobres o a 10 millones que viven en pobreza extrema o a los 24 millones que tienen problemas para alimentarse. Ahí solo es el crecimiento y la generación de empleo. Y para eso se requiere un programa económico del sector público que haga buena sinergia con el sector privado. Evidentemente, ahí tienes razón, lo del gasto público no alcanza para sacar de la pobreza a los mexicanos. Ahora, José Luis, ¿cuál es la propuesta del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico de esta reforma que proporciona más recursos al sector público sin incrementar impuestos? Bueno, lo primero que nosotros planteamos es, se tiene que hacer cambios importantes en la propia administración pública, es decir, darle más recursos a una administración que no sabe cómo gastarlos eficazmente, que no genera crecimiento con ello, pues evidentemente no sería correcto. ¿Por qué? Porque justamente el uso de los recursos excedentes lo que muestra es de que a pesar de que hay dinero por arriba de lo presupuestado, eso no se destina a un fin productivo. Entonces, lo primero evidentemente es un cambio importante de mentalidad, de directriz en la administración pública. Segundo, hay un elemento que es la economía informal. Hoy el 57% de la población está en la informalidad, que genera el 23% del PIB y en donde básicamente no se pagan impuestos. Ahí me parece que tiene que hacerse una tarea muy importante. Tercero, un rediseño importante del gasto, es decir, recortar la parte de gasto corriente, sobre todo la parte operativa, en donde hay gastos, hay duplicidad, hay ineficacias para poder destinarlos a fines productivos. Una obsesión por la inversión, es decir, cambiar los criterios de asignación del gasto a por lo menos que alcance la inversión pública al menos un 6-7% del Producto Interno Bruto. Me parece que se debe de comenzar por ahí para empezar a tener otra inercia respecto al gasto público. Es una propuesta evidentemente cargada de sentido común, pero pareciera que es el menos común de los sentidos entre los políticos. ¿Qué tanta voluntad política pudiera haber de la clase gobernante como para atender a esta propuesta que es lógica y coherente completamente? Bueno, yo creo que al final del día, en estos momentos los propios políticos saben que algo está ocurriendo en el país que es distinto a lo de otros momentos. Sin embargo, como bien mencionas, la inercia de la política, del Estado corporativo en el que vivimos, del Estado capturado que hay en algunas regiones del país, puede hacer difícil las modificaciones que se requieren. Sin embargo, me parece que poco a poco los candidatos, al menos los punteros, han empezado a manejar algunos de los criterios de sentido común. Sin embargo, también hay que decirlo, de momento sus propuestas pues han sido más con fines políticos que de criterios de crecimiento económico. Precisamente por eso la pregunta, porque no parece ser que el objetivo de la clase gobernante sea el país, sea la sociedad mexicana, sino otro tipo de intereses personales, individuales, de grupo o intereses que obedecen a intereses extranjeros. Mira, yo creo que afortunadamente lo que estamos empezando a ver en estos días, si bien, y tienes razón, hay una parte de razón en lo que acabas de mencionar, sí creo que hay algunos elementos que por el propio interés político están teniendo que presentar. Algunos me parece que con más convicción que otros, en el sentido de empezar a presentar programas de fortalecimiento del crecimiento y programas de fortalecimiento de la inversión, aunque sigue también estando presente la parte de pensar que el gasto social es la solución. Me parece que se va avanzando muy lentamente, se requiere mayor velocidad, pero evidentemente pues eso no lo veremos, me parece, en la campaña, porque la campaña acabará privilegiándose el discurso político. Claro. Bien, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos una vez más. Gracias por la invitación, buen día. Buenos días.